Evidentemente, a ver, hay algunos elementos que vale la pena mencionar aquí, ¿no? Claramente, la extradición no es una posición política o una política pública que pueda aplicar cualquier presidente de la República. No, la extradición es una institución jurídica internacional de larga data, muy antigua, que ha tenido desarrollos a lo largo de los años de acuerdo a las condiciones políticas mundiales. Incluso ni siquiera tiene que ver precisamente con la delincuencia como un elemento fundamental para la aplicación de esta, sino más bien dicho, la El intención de segundo la de la, extradición es evitar uno la de la impunidad. segunda pregunta era En ese sobre sentido, la vale la fiscalía, pena mencionar que la autonomía de extradición la no es un fiscalía. proceso que se haga desde el Ecuador exclusivamente. Es un elemento, es una institución que tiene que ver con dos estados o varios estados, de acuerdo a los tratados internacionales que La se autonomía de la suscriben, fiscalía. y tiene que ver cuando existe la voluntad de las dos partes. Por un lado, tenemos el estado requirente, que es la solicitud de extradición por parte de este estado hacia el estado requerido, que en el caso de la pregunta sería el Ecuador. Ujú. Y no tiene que ver con una posición política de expulsión de ecuatorianos o de delincuentes en general, sino más bien dicho con una condición jurídico-institucional internacional, porque tiene que ver con la intención de dos estados. Ese es el primer elemento. Creo yo también que vale la pena mencionar que la extradición no puede aplicarse si no es cuando existe esta solicitud expresa por parte del estado requirente, que tiene que realizarla al Ecuador y el Ecuador iniciar un juicio, un proceso judicial de extradición que lo maneja la Corte Nacional de Justicia. Y luego de un proceso en donde se tendrá que respetar el debido proceso del delincuente, en donde pueden haber recursos de impugnación, de apelación o de cualquier tipo, se resuelve en sentencia la extradición o no la extradición de un delincuente. Por tanto, no es una condición inmediata de aplicación. No existe la posibilidad de que esto se aplique el día 6 de febrero. No es posible, bajo ninguna circunstancia, porque no existen ni siquiera las peticiones hechas todavía por parte de los estados requirentes y por tanto va a demorar al menos, diría yo, unos 8 meses a un año para empezar a ver resultados en alguna medida respecto de estas peticiones de extradición. Y el tercer elemento importante a mencionar es que cuando se da ya la extradición, es también un momento importante para ahí sí, una decisión diplomática de parte del Ecuador de enviar o no enviar a un delincuente, porque la última decisión en un proceso de extradición la tiene el presidente de la República luego de que ya se emitió la sentencia judicial, porque habría que aplicar el tratado internacional que autoriza la extradición en ese caso específico, ¿no? Esa es un poco la condición general de la extradición. Hablar de expulsión de delincuentes es un error, no es técnico, eso es una condición más política antes que jurídica y creo que no es una política pública por ningún lado. Doctor, con su argumento creo yo que se cae también los argumentos del gobierno respecto de este tema en la consulta popular, pero en la pregunta 2, ¿se requiere o no mayor autonomía en la Fiscalía? Porque hemos visto abusos por parte de la Fiscalía, abusos en el pedido de prisión preventiva, abusos en medidas de allanamiento, etcétera, etcétera. ¿Es así? ¿Se requiere mayor autonomía en la Fiscalía del Estado, que es a lo que se refiere la segunda pregunta? Bueno, en efecto, la autonomía de la fiscalía es una condición más que necesaria, es una condición que requiere el proceso judicial. El proceso penal necesita tener autonomía y no solamente de un presidente o de otro presidente, sino de todo, de cualquier presidente. Ahora, la pregunta lo que nos está planteando es darle autonomía a una entidad que ya tiene autonomía, Exacto, de sí, alguna sí. manera. Eso lo dice la ley. Lo que pasa es que depende, los concursos de designación de fiscales dependen, y las sanciones de los fiscales también, dependen del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué es lo que quiere la pregunta? Es darles una autonomía un poco más profunda, más sólida hacia ese objetivo. Pero comete un error fundamental la pregunta, y que es no darle a la fiscalía autonomía financiera. Por tanto, es solamente, digamos, un verso bien bonito, pero no tiene realmente fundamento para darle esa autonomía total y completa como debería tener la Fiscalía. Ahora, hay un elemento también a señalar en este punto, que es que si es que le damos la autonomía para sancionar fiscales y para designar fiscales a una sola persona, que en efecto es
a través del Consejo Fiscal que plantea la pregunta, pero finalmente es el fiscal de turno quien va a tener que resolver sobre esto, porque el fiscal de turno es el quien va a designar los miembros del Consejo Fiscal. Entonces, vamos a tener que el juez y parte va a estar sancionando también a los fiscales. Entonces hay un elemento, digamos, financiero que no permite esta autonomía real y absoluta de la fiscalía, y el elemento administrativo también que perjudica a la sanción y también al juzgamiento de los fiscales que se vayan más allá de la ley o que no tengan esa claridad para juzgar correctamente, digamos, en sus instancias administrativas propias, ¿no? Doctor Peñafiel, la pregunta número 3, ¿está de acuerdo con la reducción del número de asambleístas? Y también la 4, que tiene que ver con el movimiento político, que está realmente relacionada, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 15% o al 1.5% del registro electoral? ¿Qué pasa con la tercera y con la cuarta pregunta, doctor? Bueno, en estas dos preguntas creo que hay una intención de reformar el status quo relacionado al tema de las organizaciones políticas y de la Asamblea Nacional, pero no atiende específicamente el problema del sistema de partidos, que es el verdadero problema que tiene la representatividad en el Ecuador. La reducción de asambleístas para mí es reduccionista, es restrictiva de derechos, y creo que la Corte Constitucional se equivocó al plantear esta pregunta como una enmienda constitucional, porque al menos esto es una reforma constitucional, al menos. No obstante, la Corte Constitucional consideró que no existe restricción de derechos, lo que a mi criterio sí existe, porque a los ciudadanos de las provincias pequeñas y a los ciudadanos ecuatorianos que viven en el exterior se les está mermando sustancialmente la representación que tienen ellos en la Asamblea Nacional. Hay casos de 9 provincias en donde de 2 y de 3 asambleístas electos les van a bajar a 1, y por tanto les están impidiendo en esas provincias a tener minorías políticas, y por ende su representación va a ser absolutamente marginal. Y también impide la paridad. No olvidemos que al elegir uno solo, normalmente es el primero de las listas de los candidatos, o ese candidato que va a terminar siendo electo va a ser hombre, y por tanto también puede tener esa merma de derechos hacia las minorías y hacia las mujeres específicamente. Es decir, podría ir en contra del derecho a la igualdad y el derecho a la proporcionalidad. Ahora, con respecto a la pregunta de los movimientos políticos, eso consta en la ley. Evidentemente hay que aplicarla, y eso es algo que no lo ha hecho este Consejo Nacional Electoral, pero podrían aplicar efectivamente el control eficiente y efectivo de los miembros de las organizaciones políticas. No existe ningún impedimento para que el Consejo Nacional Electoral haga auditoría de los adherentes permanentes y auditoría de los afiliados de las organizaciones políticas actualmente, y poderles sancionar efectivamente si así es el caso de que no cumplen con los requisitos para su constitución, y poderles quitar la personería. Pero actualmente eso no sucede. No creo que es necesaria esta pregunta por ese tema. Creo que está en la ley y creo que podría hacerse de otra manera. No obstante, está allí y hay que votar por estas opciones, ¿no? Doctor, las preguntas 5 y 6, para mi modo de ver y para la gran mayoría de analistas, inclusive yo creo que de algunos ecuatorianos que se han dado tiempo para leer las preguntas y los anexos, porque desde mi punto de vista ahí está la trampa, son las preguntas más cruciales que se juegan en esta consulta, ¿no? Porque es elección del Consejo de Participación Ciudadana, es funciones de ese Consejo de Participación Ciudadana, que quiere decir elección de principales organismos del Estado, Contraloría, superintendencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe encarar entonces el elector para ir a votar en la consulta popular estas dos preguntas? Bueno, efectivamente, estas dos preguntas constituyen, a mi criterio, también el meollo de la consulta popular, el núcleo verdadero de lo que significa la consulta popular, y la utilización de estas preguntas y las respuestas de estas preguntas van a terminar decidiendo el destino del Estado ecuatoriano en bastante sentido. No obstante, respecto de la transferencia de facultades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, al menos nos va a permitir transparentar quiénes son las fuerzas políticas que están detrás, en el caso de que gane sí. En el caso de que gane no, evidentemente tendremos que se mantienen las cosas como están, y pues seguirá el Consejo de Participación Ciudadana resolviendo sobre quiénes son los
las autoridades de control. Ahora, ¿es esa la solución para el problema de la institucionalidad del Ecuador? ¿Es ese el verdadero? Yo creería que no. Yo creería que el sistema institucional del Ecuador y la columna vertebral de la Constitución del 2008 no se va a modificar de manera sustancial, pero sí le va a permitir al gobierno, a través de la transitoria primera y segunda, mantener autoridades de control hasta las actuales, hasta la finalización, prácticamente la finalización del periodo, que estaríamos hablando de alrededor de 2 años. Entonces, si un poco el elector lo que tiene que identificar es si es que efectivamente para el elector es importante que la Asamblea seleccione las autoridades de control en vez de lo que estaba realizando el Consejo de Participación Ciudadana, creo yo, primer elemento que tiene que resolver el elector. Y el segundo elemento es si le interesa y le parece correcto que las autoridades de control actuales se mantengan durante 1.5 a 2 años, de acuerdo a los plazos, en vigente, en prórroga de sus funciones, y por tanto, si es que eso le parece prudente y correcto, ¿no? Doctor, las últimas dos preguntas relacionadas con que está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la octava que también tiene que ver con en materia ambiental. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades puedan ser beneficiarios de competencias debidamente reguladas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? En esta última pregunta recuerdo ya haber entrevistado a otros voceros en el ámbito ambiental, diciendo que esto también ya consta, que esto ya se debería aplicar, que no hace falta una consulta popular en lo que tiene que ver con la pregunta número 8. ¿Y qué pasa con esta, con la 7 y con la 8, doctor Peñafiel? Bueno, yo creo que respecto de las 7, otorgarle una protección constitucional a los recursos hídricos, que podría realizarse tal vez a través de un decreto incluso, o la aplicación simplemente de la norma en relación a la protección del ambiente, creo que la veo innecesaria. Creo que es una pregunta de esas que le denominamos preguntas gancho, que un poco busca atraer a ciertos sectores que no son ordinariamente pertenecientes al grupo de gente que le favorece al presidente, digamos, o al que está pidiendo la consulta popular. Y creo yo que podía ser realizada simplemente con la aplicación de ciertos decretos o la propia norma. Y en relación a la última pregunta, creo yo que esta de aquí no es, yo creo que a la Corte Constitucional le faltó un poco de análisis en relación a esta, porque al establecer beneficios o incentivos económicos a ciertos sectores específicos, que haciendo una actividad específica, protegida por la ley y por la Constitución en este caso, creo yo que estaríamos generando como parcelas de gente o de personas o de comunidades o de sectores beneficiados que no son necesariamente todos los ciudadanos. Entonces, ¿hay alguna contradicción en el principio de igualdad? Posiblemente. Habría que un poco estudiarlo ya a nivel de jurisprudencia, digamos, a nivel mundial, si es que es lo pertinente, si es que es lo justo y si va de acuerdo a los intereses nacionales una disposición de otorgarles beneficios económicos o beneficios o incentivos de alguna manera económicos a las comunidades por la protección del ambiente. Creo yo que el ambiente y la política de protección y de rescate del ambiente tiene que ser una política pública que tiene que venir del Estado ecuatoriano. Y más que una observación jurídica a esta pregunta, es una observación política. No creo que es lo pertinente hacerlo una cuestión legal, algo que es meramente político. Doctor Peñafiel, hemos hecho una revisión desde el ámbito constitucional de cada una de las preguntas y usted ha dado su criterio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal. Yo le pido un criterio desde el punto de vista político y práctico. En la práctica, en la vida cotidiana de los ciudadanos, de los electores que vamos a acudir el próximo domingo a las urnas, las 8 preguntas de la consulta popular, la consulta en su conjunto, ¿le va a mejorar la calidad de vida a los ciudadanos? ¿Le va a garantizar mayores oportunidades? ¿Le va a combatir la inseguridad? ¿Le va a generar fuentes de empleo? Es decir, ¿busca de alguna forma esta consulta mejorarle la vida a la gente? Bueno, yo creo que la consulta popular está siendo utilizada políticamente como todas las consultas populares se han utilizado históricamente, ¿no? Y lo que está haciendo el presidente de la República es volver a retomar la iniciativa política que la ha venido perdiendo durante todo su gobierno. En vez de trepar en los números de aprobación, el gobierno nacional ha venido descendiendo. Y lo que está queriendo hacer es revertir esta tendencia y un poco estabilizarla inicialmente y eventualmente, si es que tiene la capacidad y los medios correctos,
volver a retomar en algún sentido algún nivel de aprobación. Ahora, que esto resuelve la vida de los ciudadanos en sus problemas diarios, evidentemente no, porque la vida de los ciudadanos se constituye y se construye de muchos otros elementos. Que es algunas de las preguntas pueden ser una herramienta, podría ser. Habría que identificar hasta dónde realmente queremos aplicarla y cuánto verdaderamente se va a aplicar. Pero yo no creo que esto tenga una repercusión directa en los ciudadanos. Es muy técnica la consulta popular y está siendo utilizada para aprobación o no aprobación del gobierno nacional, que es algo que en principio yo no comparto. Yo creo que la gente tiene que estudiar las preguntas, tiene que leer las preguntas de la primera a la octava con sus anexos y tomar una decisión sesuda relacionada a su propia realidad y también a la realidad del Ecuador, es decir, a su calidad de ciudadano y su impacto del voto y el impacto del voto de este ciudadano en la vida política nacional, ¿no? Un poco no me gustaría a mí decir va a ganar el uno o va a ganar el otro, porque eso nadie lo sabe hasta el día en que se proclaman los resultados y se cuenta el último voto. Y yo ya veo que hay encuestadoras y hay personas que están hablando de que ya ganó el sí, ganó el no, que ya están. Me parece muy apresurado y creo que más bien dicho lo que hay que decirle a la gente es leamos claramente todas las preguntas, seamos responsables con nuestro voto y vamos a elegir la mejor opción que a mí, a ese ciudadano, le interesa hacia el futuro de sí mismo y del país. Muy Muchísimas bien, gracias. muchísimas gracias, doctor Peñafiel. Nada más rápidamente le pido su valoración desde el punto de vista legal también de este escándalo que salpica al gobierno nacional denominado por las personas que lo revelaron, en este caso el medio digital Aposta, que considerado el gran padrino, o caso Encuentro denominado por la Fiscalía. Se ha hecho la convocatoria ya a algunas autoridades de gobierno a rendir las versiones y desde el gobierno, pues usted ya conoce la respuesta un tanto errónea en el ámbito comunicacional al negar y luego el secretario de Transparencia que renuncia enviando un informe que dice que sí hay la posibilidad de que existan presuntos casos de corrupción o que hay puertas abiertas para que eso se dé. En fin, ¿qué opinión desde el punto de vista legal, qué futuro le ve usted a este caso, doctor Peñafiel? Bueno, lo primero que hay que mencionar y que eso nace del espíritu de quienes nos dedicamos al litigio es que existe aquí un principio de inocencia, ¿no? Que hay que respetarlo en todos los casos. Es decir, ningún medio de comunicación ni ninguna persona que no sean las instancias oficiales legalmente facultadas para tomar la decisión de la culpabilidad de una persona o en su defecto de la indagación previa de la persona o del delito, no podemos anticiparnos a decir es una persona, es un delincuente o no lo es, etcétera. Lo que necesitamos tener es sensatez hacia la lógica de lo que es el escándalo, digamos, ¿no? De alguna manera, lo que ha suscitado con este problema, con esta denuncia, es que se eleven las alertas a nivel de corrupción. Y eso es lo correcto, porque tenemos que alertarnos cuando existe un caso sonado o existe una denuncia. Tenemos que alertarnos e identificar si es que eso va hacia un lado o va hacia otro lado e identificar los actores propios de estas denuncias, ¿no? Pero a nivel jurídico, ya a nivel penal, tenemos que respetar el principio de inocencia de las personas y hasta no tener una sentencia ejecutoriada que establezca la culpabilidad de estas personas, no se puede decir que ellos son responsables del delito. Y por tanto, en ese sentido, creo yo que al iniciar la Fiscalía una indagación que puede haber sido en este caso incluso pudo haberse demorado de alguna manera, porque esa es un poco la denuncia que existe también en las redes sociales. Se pudo haber demorado un tiempo, un plazo para iniciar estas acciones de investigación. Habrá que también juzgarlo ya eventualmente a nivel procesal. Si es que la Fiscalía ha incumplido sus facultades o ha demorado en realizarlas, ya se tendrán que ver en las audiencias pertinentes y ya será responsabilidad de los abogados que defiendan a las partes de hacer esto público y de poderlo expresar a nivel público, ¿no?